Esto permitía transportar las tropas y traer refuerzos. Entonces el batallón se embarcó en Caldera y de ahí viajó hasta Antofagasta. El siguiente paso de la guerra era la campaña terrestre. La actividad militar en Antofagasta se acentúa con la expectativa del enfrentamiento de los ejércitos por los territorios. Se había reunido un contingente de 10.000 hombres. El ejército más numeroso que ha tenido la República hasta el momento se preparaba con celeridad. Las arengas de los generales, el redoble de los tambores y las marchas de la caballería alentaban las maniobras de los regimientos. El 16 de octubre de 1879, el batallón Atacama desembarcaba con sus soldados. Bueno, Atacama juega un gran papel en la guerra, pero Atacama tiene una individualidad propia por su destino minero y el tipo de gente. Además, el atacameño estaba acostumbrado a andar por el desierto, vivir en él, sobrevivir en él, a vérselas como puede, ¿no? Y eso va a ser de gran utilidad en la guerra. El Atacama merece por su disciplina y por su entusiasmo ir a la vanguardia del ejército. Lo que hizo el Atacama, que tenía gente que, como la mayoría eran mineros, podía repechar cerros, hicieron unas cargas a la bayoneta fuera de Antofagasta, delante del general Arteaga, que era el comandante en jefe del ejército, que quedaron todos impresionados, y por lo tanto el Atacama también fue incorporado en la lista de las unidades que iban a participar en esta campaña que empezó en Pisagua. ¿Por qué se eligió Pisagua? Porque Pisagua era, al desembarcar nosotros en Pisagua, nos colocábamos al medio del grueso de las fuerzas aliadas que estaban en Iquique y del resto del ejército aliado que estaba en la zona de Tacna y Arica. Entonces automáticamente cortábamos al ejército aliado en dos. Zarpamos de Antofagasta y después de muchas cavilaciones llegamos al amanecer del 2 del presente frente a Pisagua. A las 7 de la mañana, nuestros buques de guerra rompieron sus fuegos sobre sus dos fuertes. A las 9 horas, 12 o 15 botes se pusieron al costado de nuestro vapor. Éramos los designados para poner los primeros el pie en tierra. Lo que nosotros habíamos mandado a la playa en la primera ola eran 450 hombres, más o menos 3 compañías, 150 cada uno, 2 del Atacama y 1 del Zapadores, ¿verdad? Ellos desembarcan en la playa en condiciones muy difíciles. El adversario tenía una línea de pozos de tiradores a lo largo de la playa, por lo tanto yo antes de desembarcar estaba recibiendo el fuego de esa gente y por lo tanto los últimos 300, 400 metros fueron bajo el fuego de la línea adversaria. Instantes después saltaba a tierra. Entre una granizada de balas, nada sacábamos con quedarnos allí. Gritando, ¡a la carga!, me lancé entonces, espada en mano, sobre la primera trinchera, arrastrando en pos mira a 60 soldados. El espacio que hay entre el pie del cerro y el mar es muy escaso, no llega a cuadra, 2 cuadras, digamos. El espaldón del cerro tiene 400 metros de altura. Entonces, por lo tanto, una vez que se desembarcara, las unidades tenían que subir el cerro, y para subir el cerro, el único camino no había camino, era el terraplén de la vía férrea. Y el terraplén de la vía férrea había sido fortificado con parapetos con sacos de arena, digamos. Por lo tanto, el atacante o podía trabajar siguiendo el zigzag que daba este camino, o trepar siguiendo los senderos cerro arriba. Y para eso, obviamente, la gente más adecuada eran los mineros del Atacama. El cerro es medanoso, así que llegamos ahí extenuados de fatiga. Después de algunos minutos de descanso y de fuego, asalté la primera línea del ferrocarril. Se requería bastante adrenalina, primero para ir subiendo el cerro, sujetándose para no caerse, y en segundo lugar, combatiendo. Con 8 hombres resolví subir 4 metros más arriba. En esta subida me mataron 2 hombres. A fuerza de gritar y hacer señales, subieron algunos soldados más, y entre ellos un corneta. Varios destacan que iba un oficial que justamente con su espada iba marcando la línea de avance de su gente, en este caso de la compañía en la cual estaba integrado, y ese era justamente Rafael Torreblanca. Él iba trepando el cerro junto con su gente. Hice llamar a la carga, y a las 2 de la tarde clavaba una bandera chilena en la cima del cerro, en el campamento boliviano.
¡Victoria! ¡Victoria! ¡Viva Chile! ¡Toma de Pisagua! ¡Gloria a nuestros soldados! A juzgar por el número de heridos del Atacama, a este batallón le cupo sostener la parte más difícil. Felicitar a usted por el heroísmo desplegado por las tropas de esa provincia en el notable ataque y toma de Pisagua. Aníbal Pinto, presidente de Chile. ¡Alegría en Tierra Amarilla! Los habitantes de este entusiasta pueblo enloquecieron de júbilo. Recorrían las calles llevando una gran bandera, avivando a Chile y al batallón Atacama. Los peruanos tomaban pisco con pólvora. Nosotros tomábamos aguardiente con pólvora. Es decir, estaba considerado el dar un elemento estimulante, especialmente para los nervios, para la tensión. Lo que yo sí sé que con un buen trago de aguardiente la gente psicológicamente cobra valor. Eso no es nada nuevo. Las unidades se fortificaban interior y exteriormente, digamos, antes de entrar en combate. Entonces, ¿qué es lo que hacía el soldado? Tomaba un cartucho, es decir, los proyectiles de época eran calibre 11 milímetros, por lo tanto los tiras eran de este porte. Yo sacaba la cabeza de plomo y el resto de la vainilla que tenía pólvora y que era pólvora negra, que haber sido unos efectos, pero atroces, digamos, entonces esa la disolvían con el aguardiente que normalmente los soldados llevaban en la cantimplora, digamos, y se tomaban su trago. Yo te creo que también hay un factor psicológico muy trascendente. Los soldados peruanos usaban pisco. Y hay antecedentes históricos, hacían lo mismo y sacaban la parte del proyectil de plomo y eso lo transformaban ellos en un pisco con pólvora. Pero nosotros decíamos chupilca el diablo, ellos no le tenían un nombre en particular. En un campo de batalla siempre hay heridos, ¿verdad? Diversos grados de gravedad. Entonces, ¿qué hacer con los heridos que van quedando detrás de las líneas de avance de una fuerza? Esos heridos, no todos están bien heridos. Y algunos simulan ser heridos. Entonces vuelven a tomar el fusil y atacan por la espalda. Entonces, ¿cómo prevenir eso? Rematando a todo el que está herido, aunque esté moribundo, pero matarlo, ¿no? Ahora, esto no era general, ocurrió algunas veces. Una batalla es imprevisible y una batalla no la puede planificar nadie, ni todo lo que pasa en ella, ¿no? Entonces, eso era lo que ocurría. Pero insisto en que la devolución de prisioneros fue altísima. Anteanoche como a las 8 llegó el tren extraordinario que conducía a los heridos del Atacama en Pisagua, que serán atendidos en el Hospital de Sangre, donde se les tenía preparado un excelente local. Una vez desembarcado el ejército chileno en Pisagua, las tropas comienzan a internarse en el desierto. A 30 kilómetros de distancia, en la Aguada de Dolores, el 19 de noviembre de 1879, se enfrentarían en la batalla de Dolores y el Atacama tendría su segunda acción heroica. San Francisco de Dolores es un cerro largo que está orientado de norte a sur. Al oriente de este cerro corría la vía férrea que venía desde Pisagua y llegaba hasta Aguasanta. El ejército chileno colocó el cuarto de línea con el Atacama y el Coquimbo en el Cerro San Francisco. Y en el segundo cerro estaba el Buin, el Navale, el batallón Bulnes. La caballería quedó a la retaguardia en reserva y cada una de estas agrupaciones recibió una o dos baterías de artillería. El enemigo, en número de 10.000, se encontraba próximo. Las avanzadas de cazadores a caballo nos decían al pasar que de un momento a otro principiaría el choque.
Nuestras fuerzas no pasaban de 6.000 a 7.000 hombres. Tomamos nuestras posiciones de combate, con la misión de sostener 6 piezas de artillería allí colocadas. Como parte de la artillería, llegó ese mismo día en la mañana, movilizado ante la información de que venía el ejército aliado. Una de estas baterías, la batería del sargento mayor Salvo, quedó a media ladera, en una saliente que hay del cerro. Y por lo tanto la misión del Atacama y del Coquimbo era proteger la batería de los ataques adversarios cerro arriba que se produjeron. Aquí, como en Pisagua, nos tocó el puesto de honor. A las 3 de la tarde en punto, un cañonazo nuestro lanzado sobre el enemigo, que avanzaba lentamente, y un ¡Viva Chile! De todo el ejército, fue la señal de desafío. Los artilleros y la 3ª y 4ª compañía que los protegía recibían en esos instantes el fuego de todo el ejército enemigo, y su situación fue desesperada. El mando aliado se dio cuenta que el punto más vulnerable de la línea chilena era justamente esa batería, porque estaba muy avanzada respecto del resto de las unidades. A las 4:30, el Cepita y otros cuerpos enemigos dieron una carga sobre la artillería de montaña, llegando valientemente hasta el pie de los cañones. Mientras Salvo con su gente, a revólver, carabina Winchester, culata y sable defendía la batería, se mandó al Atacama y al Coquimbo en apoyo justamente de la batería Salvo. Ordenó el comandante Martínez cargar la bayoneta, al teniente Moisés Arce y a mí con una parte de la 2ª compañía. Las balas y granadas llovieron sobre nosotros. La tronadura fue espantosa. Y ahí se produjo el entrevero, el cuerpo a cuerpo, el empleo del corvo. Incluso se cuenta que se encontraron muchas colleras, como se dijeron, es decir, infantes chilenos, Perú, boliviano, ensartados mutuamente en las bayonetas, digamos. El choque de todo el ejército enemigo ha sido, pues, rechazado por el Atacama. Desde ese instante, el enemigo emprendió su retirada. Y las fuerzas bolivianas se retiraron del campo, la caballería peruana abandonó el campo prácticamente sin combatir, toda la artillería quedó abandonada. En esta acción, las unidades con más bajas fueron el Atacama y el Coquimbo, porque fueron los dos que se emplearon en combate cuerpo a cuerpo. 11.000 Perú bolivianos derrotados por 6.000 chilenos. Muchos prisioneros, heridos y muertos. Oficiales del Atacama muertos. Capitán Ramón Vallejo, subtenientes Andrés Wilson y José Blanco. El teniente Abinagoitis viene herido en el Copiapó. Vallejo murió instantáneamente por una bomba que le vació completamente el estómago. Al capitán Vallejos y a los subtenientes Blanco y Wilson los enterramos en la cima del cerro. Los soldados estaban cavando zanjas con algunas bayonetas cuando llegó por ahí el general Escala. Se detuvo y, meneando tristemente la cabeza, murmuró: «Son tan bravos como humanos». Nadie pronunciaba una sola palabra, pero las lágrimas brillaban en todas las miradas a medida que la tierra los cubría. En una tosca cruz que colocamos sobre su tumba, escribí con un lápiz: «Cayeron entre el humo del combate, víctimas del deber y del honor, denodados y heroicos compañeros, valientes de Atacama. Adiós, adiós». Eran 5 mineros de faz tostada, los que así juraron con toda el alma. Partimos juntos, juntos luchemos, Seremos todos igual que hermanos, y si uno muere, que mueran todos, digan juramos. jurado hermanos. Con la muerte de los primeros 3 oficiales, Vallejo, Blanco y Wilson, comenzaba a escribirse la gloriosa leyenda de los 5 juramentados del Atacama. Jamás rendirse, unidos en la vida y en la muerte. Ahora solo faltaban 2
para sumarse a este fatal pacto: Moisés Arce y Rafael Torreblanca. La cultura chilena ha inmortalizado este juramento en novelas y canciones. Jorge Inostroza, en su famosa novela Adiós al séptimo de línea, hace referencia al juramento de los atacameños. Y Jorge Inostroza fue que, tomando de ese mismo libro y de la historia que él sabía de la guerra, sacó algunos pasajes e hizo la prosa del mismo libro que él había escrito. Las letras las hizo Jorge Inostroza, la musicalización la hizo Willy Bascuñán con Chinurquí. Ahora, la canción, como te decía, habla de 5 mineros, porque no olvidemos que Rafael Torreblanca fue minero. Los otros 4, digamos, eran sus mejores amigos, y por eso la canción habla de los 5 juramentados de Atacama. Entonces, que haya habido un juramento, que dentro de ese juramento haya estado el hecho que si uno moría era una especie de compromiso de los otros de morir en la guerra para acompañarlo, es perfectamente, en la mentalidad de la época, perfectamente factible. Y que en términos prácticos sí se demostró porque murieron todos. 3 en Dolores, 2 en Tacna. Todo está ya preparado, tanto en esta ciudad como en Caldera, para recibir convenientemente a los heridos del Atacama. Las cantineras eran mujeres que cumplían un rol específico dentro del ejército. Las cantinas eran cajas del servicio sanitario que llevaban hilas, remedios, vendajes. Estas mujeres estaban a cargo de las cantinas, por lo tanto se les llamaba cantineras. El rol fundamental de las cantineras era actuar como enfermeras. De hecho, cuando había una batalla y luego que esta terminaba, estas mujeres iban al campo de combate, se acercaban a los heridos, ¿no es cierto?, andaban con un barrilito, generalmente con licor, le daban de beber para calmar los dolores, le hacían curaciones también de primer tipo. Filomena Valenzuela, ella fue cantinera del regimiento Atacama. Su rol fue básicamente de cantinera y dentro de cantinera como enfermera. Al margen de eso, a ella se le conoció como la Pati del regimiento. Le gustaba la música, la poesía, entonces lo que ella hacía era organizar reuniones donde se hacían alegorías patrióticas, o poesías, pero todas con un hondo contenido patriótico. Entonces, en el fondo, ella daba ánimo, reavivaba el espíritu patriótico en los soldados chilenos cuando estaban decaídos, sobre todo los más jóvenes. Esta famosa Pati del regimiento también fue conocida con el nombre de Madrecita. Y ella se integró al Atacama porque iba siguiendo a su hermano, Juan II. Ahí tenemos el caso típico de una mujer en la Guerra del Pacífico. A las 12 del día emprendimos la Vía Crucis. Atormentados por la sed, principia a apretar el sol. La marcha ha sido atroz. No tenemos agua, porque la locomotora que nos traía un estanque se ha descarrilado. Durante todo el día, el calor